Si hay un país paradigmático en este socialismo del siglo XXI es Venezuela, que fue la que originó este proceso y la que fue la que lo fomentó en el resto de América Latina, allí hasta donde pudo. Y para explicarnos lo que ocurre en Venezuela tenemos a la persona indicada, que es el doctor Asdrúbal Aguiar. Aguiar ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo altos cargos en su gobierno, ha sido ministro de varias carteras y ha sido embajador de Venezuela. Hoy es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, viene precisamente a este panel después de la reunión que han celebrado en Denver, en Colorado. Es profesor de Derecho Internacional Público en las universidades Andrés Bello y ha dictado cursos en diversas universidades. Es académico de varios países, entre los cuales se encuentra el mío. Y ha escrito un libro que se llama La historia inconstitucional de Venezuela, y una vez lanzado este panel, tiene un segundo libro que habla del golpe de enero en Venezuela, porque creo que esa es otra característica de Venezuela. Mientras todavía en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua los gobernantes tienen mayoría, ya la mayoría en Venezuela está puesta en tela de juicio. Y eso es lo que llama el golpe de enero en Venezuela, nuestro próximo orador. Gracias, Guillermo. Queridas amigas, queridos amigos, apreciados compañeros del panel, el tiempo que transcurre entre 1999 y 2013 muestra a Venezuela como un país archipiélago, que perdió su identidad en el momento mismo de la fragua final nuestra como nación civil, y una vez como alcanzamos trágicamente los activos de la modernidad. En cuanto a lo último, me bastan pocos datos. El promedio de vida de los venezolanos era 53 años para 1958 y crece a más de 72 años hacia 1998. La vialidad de 6.000 kilómetros que la democracia recibe aumenta a 98.000 kilómetros para 1999. Y las primeras 3 universidades que tiene Venezuela para mediados del siglo XX suman casi 400 instituciones de educación superior al apenas iniciarse el siglo XXI. En cuanto a quienes hoy ocupamos como suerte de refugio de damnificados el espacio de la otrora República Civil, otra vez secuestrada por las armas y por las espadas, cabe decir que morimos de mengua, pasados los efectos de la droga revolucionaria. Somos el escenario más violento del mundo occidental, con 19.000 homicidios promedio cada año. Las reservas se agotaron en más de 50% y las reservas operativas se encuentran en su nivel histórico mínimo, alcanzan apenas para pocos días. La construcción de viviendas era 2.033.481 unidades construidas durante 30 años previos a 1999. En los últimos 15 años apenas supera las 296.000 unidades. Y el país petrolero que somos y que fuimos está importando gasolina para el consumo interno desde Brasil. La consideración anterior viene al caso por los golpes de Estado y a nuestra constitucionalidad ocurridos desde el año final del siglo pasado, durante la primera década del presente siglo y en los 3 años que lleva la segunda, cuyo saldo es el indicado. Pero he aquí lo típico y novedoso de la experiencia venezolana de destrucción. Se usan o subvierten las formas del derecho para consumar golpes de Estado continuados y sistemáticos, vaciando de contenido ético y finalista al mismo derecho. Medios en apariencia legítimos, con miras a fines ilegítimos, y disolventes de lo institucional, y fines supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos. El soldado golpista, quien se hace de nuestra realidad por la vía electoral y como un perro de presa, y quien antes, ayudado por Fidel Castro, obtiene como candidato el apoyo financiero de los dictadores libio e iraquí,
e incluso, debo decirlo, el úcase del Departamento de Estado, a horas de ungido como presidente declara que robar no es un delito cuando se tiene necesidad. Tira por la borda así la disciplina social mínima que, sobre todo por hábito, privó hasta entonces dentro de la sociedad venezolana. Desafía luego la autoridad de los otros poderes del Estado. Comillas, debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado. Reza la carta que en abril de 1999 le dirige el señor Chávez a los jueces supremos. Y estos doblegados aceptan que el teniente coronel y mandatario en cierne convoque a una constituyente al margen del orden constitucional en vigor, que logre elegirla según sus reglas y la controle tanto como la usa para aprobar una constitución a su medida, mediante un pacto entre los suyos, que excluye a quienes juzga beneficiarios del pasado, la otra mitad de Venezuela. Llegada la hora, se abstiene el 53% de los votantes inscritos, y Chávez, dado el modelo establecido para la circunstancia, al obtener el 65% de los votos sufragados, se hace con el 98% de los escaños de la nueva Asamblea, 125 constituyentes oficiales y 6 constituyentes opositores. Y tal Asamblea Constituyente, sin encontrarse apoderada para ello, declara ser depositaria de la soberanía popular originaria y no encontrarse atada por el Estado de Derecho. De modo que, sin avanzar aún en la redacción de la nueva Carta, interviene y paraliza en 1999 al Congreso de la República y, lo que a la sazón más le importa, destituye sin fórmula de juicio a todos los jueces de la República. Los sustituye por jueces provisorios dispuestos a purificar constitucionalmente las inconstitucionalidades que se ponen en marcha. Cabe decir que la Constitución naciente, aprobada por el 80%, escúchese, del 40% de los venezolanos quienes sufragan durante el respectivo referéndum, se afirma inicialmente esta Constitución sobre el ideario del César democrático, del gendarme necesario que tanto defiende, debo decirlo con cuidado y con dolor, Simón Bolívar, al prosternar la obra constitucional liberal, democrática y republicana de nuestros padres fundadores, hombres de levita e ilustrados, no hombres de espadas. No por azar, cambiando lo cambiable, en su lenguaje contemporáneo, adhiere a dicho credo tal Constitución y lo entroniza como la columna del país naciente. Recuerdo a Bolívar, no estábamos preparados para tanto bien, el de la República Democrática. Por lo que en su defecto, en 1819, desde Angostura, pide Bolívar la forja de un Senado hereditario integrado por las armas, a las que todo debe según él la patria, y pide un presidente vitalicio a la manera del monarca británico. Y en 1826, al otorgar la Constitución de Chuquisaca, se repite para disponer la elección de un presidente vitalicio e irresponsable, con la facultad de nombrar su sucesor en la persona del vicepresidente. Así se explica que, fallecido Chávez, le suceda por fuerza su vicepresidente, impuesto in articulo mortis, llamado Nicolás Maduro Moros, a quien luego santifica la Sala Constitucional antes del fingido simulacro electoral de abril pasado, haciendo mutar para ello y por 2 veces al texto constitucional, pero sin vulnerarse la regla de oro, a saber, el mando permanece en manos militares. 1999 es el año cuando, a través de su director de inteligencia, Ramón Rodríguez Chacín, Chávez acuerda su modus vivendi con la guerrilla colombiana. La mantiene como huésped de honor para lo sucesivo. Le ofrece auxilios financieros y petróleo, y hasta el lavado de sus narcodineros. Y ya aprobada la nueva Carta Fundamental, decide congelar su publicación hasta finales del año,
para que su constituyente desmantele y sustituya de facto, bajo sus instrucciones, a los demás titulares de los poderes constituidos. Y hasta crea un congresillo de diputados designado a dedo. En el 2000, bajo alegato de errores de copia, se publica en Venezuela un nuevo texto constitucional distinto del aprobado mediante referéndum, sin participación de la Asamblea Constituyente. Y ésta, asumiendo potestades legislativas, dicta un estatuto electoral a conveniencia, prosterna el principio de representación de las minorías y cambia el voto personalizado por listas cerradas, mientras su congresillo designa a rectores electorales sin apego a las reglas de la nueva Constitución. La Sala Constitucional Provisoria avala entonces tales decisiones e incluso ajusta que ellos, los mismos jueces supremos provisorios, no requieren para su igual relegitimación de cumplir con la Constitución, pues ya ejercen sus cargos. En el año 2001, Chávez ejerce como legislador supremo habilitado. Predica encontrarse a la cabeza de una lucha de negros e indios contra la oligarquía y ordena mediante decreto la confiscación sin mediación judicial de la propiedad de las tierras privadas. Nacen a pedido de éste los círculos bolivarianos como organizaciones de movilización popular para la defensa de la revolución a través de métodos de acción violenta, los cuales reciben su primer entrenamiento, debo recordarlo, en la sede de la Embajada Libia en Caracas. Su primer objetivo son los medios de comunicación y los periodistas independientes. En 2002 ocurre la renuncia presidencial o el golpe de Estado, según Chávez, a raíz de la masacre de Miraflores que éste propicia deliberadamente el 11 de abril. Luego es restituido al poder a manos de los mismos militares, quienes horas antes lo inducen a renunciar y no del pueblo como lo sostiene el mandatario. Seguidamente firma un acuerdo con Cuba para que médicos y paramédicos cubanos, parte de la Brigada Internacional de los 7.000 milicianos ya instalados en el país, drenen con su militancia sobre los sectores populares. La oposición viste de luto y el régimen celebra. Llega en 2003 la tutela sobre Venezuela que determinan los acuerdos de mayo, propiciados por el expresidente Jimmy Carter y el secretario de la OEA César Gaviria, a fin de encontrar una solución pacífica y constitucional a la cruenta división del país, a su anomia manifiesta. Chávez privilegia sus relaciones con Irán y ejecuta, entre tanto, un genocidio en el sector petrolero, al expulsar de sus puestos de trabajo a 20.000 trabajadores de nuestra mayor industria. Los obliga junto a sus familias e hijos, mediante el uso de la fuerza militar, al abandono de sus viviendas. Y nace la lista Tascón, suerte de nómina oficial de la infamia que marca la muerte civil de miles de venezolanos opositores quienes firman el pedido de revocatoria del mandato presidencial. En el curso del 2004 se realiza el referendo revocatorio, cuyos resultados a favor de Chávez aplaude el presidente Carter. No obstante, ante la Comisión Segunda del Senado colombiano, la canciller de Colombia, Carolina Bravo, afirma que entre febrero y julio le son entregadas cédulas de identidad venezolanas a 500.000 colombianos en las zonas bajo control de la guerrilla. Y aquel, a la sazón, reconoce públicamente, en un acto insólito de transparencia, la injerencia directa de Fidel Castro para conjurar los riesgos a que se ve sometido por la realización del citado referendo. Luego de lo cual anuncia la nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la revolución que signa, ahora sí de modo ordenado, el rumbo acelerado hacia la instalación del dominio cubano y sus prácticas sobre Venezuela. En 2005, por decisión propia, el presidente asume el rango militar de comandante en jefe con derecho a insignias y al ejercicio inmediato del control operacional del aparato castrense. El gobierno civil cede cabalmente. El régimen adquiere su verdadero perfil, crea las milicias populares, el pueblo en armas y en desafío a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU,
le otorga su respaldo público al programa nuclear de Irán. De modo que parte del pueblo que rechaza el avance hacia un régimen totalitario y en medio de una crisis política e institucional que no logran resolver los acuerdos de mayo, el pueblo opta por la resistencia. Se abstiene durante las elecciones parlamentarias de finales de año y la Unión Europea denuncia la falta de garantías democráticas y de independencia en el organismo electoral. Llegado el 2006, Chávez encuentra surco propicio para la instalación de su modelo comunal comunista. A despecho de la Constitución, crea por ley los consejos comunales a contravía y en detrimento de la organización histórica municipal de Venezuela. Nace un remedio, así lo pienso, de las bandas del Paleolítico. En 2007, seguro de sí y teniendo bajo control legal a la prensa, ordena el cierre de Radio Caracas Televisión. Manda la inhabilitación política de numerosos dirigentes opositores y anuncia sin lograrlo la reforma de la Constitución para liquidar el modelo económico de libre iniciativa privada y cambiar la geometría del poder u organización vertical del poder público a fin de darle paso a lo que él llama las ciudades socialistas. Juan José Rabilero, presidente de los comités de defensa de la Revolución Cubana, confiesa en ese instante que 30.000 cederristas cuidan de Chávez y de su gobierno. En 2008, este dicta por decreto 26 leyes fuera del lapso de su nueva habilitación como legislador y afirma que el objeto de ellas es, comillas, profundizar el plan socialista. Crea mediante normas extraconstitucionales las bases para afianzar el dominio militar sobre la vida civil, sobreponer autoridades regionales militares de su libre escogencia a las autoridades estadales y municipales electas y proceder a la expropiación forzosa de toda la cadena económica relacionada con la alimentación. Llegado el 2009, de espaldas a la Constitución, impulsa y logra la aprobación de una enmienda puntual que le asegura su reelección a perpetuidad. Y en mensaje ante la Asamblea Nacional, reconoce formalmente a las FARC y al ELN como grupos beligerantes legítimos, destacando que no se trata de terroristas. Y Castro reconoce que compra a nombre y por cuenta de Venezuela los repuestos para sus equipos médicos. En el año 2010 se cierra el ciclo del avance hacia la dictadura y comienza a ceder el autoritarismo competitivo. El PSUV, partido oficial, se declara marxista y en sus bases programáticas anuncia el final del Estado de Derecho y la afirmación de un socialismo a la cubana. El Tribunal Supremo de Justicia, al inaugurar el año judicial, anuncia que así como en el pasado los jueces civiles y penales persiguieron a quienes atentaban contra el Estado de Derecho, en lo sucesivo castigarán a los disidentes del socialismo. Acto seguido, el doblegado Consejo Nacional Electoral reformula los circuitos electorales y otorga sobrerepresentación a entidades poco pobladas. La oposición gana las elecciones pero las pierde. Obtiene el 53% de los votos y se le asignan menos diputados que al gobierno. Y ante el hecho sobreviene otro golpe de Estado terminal, que ejecuta esta vez el propio presidente. Demanda de la Asamblea saliente le habilite para legislar por decreto durante el tiempo que corresponde al nuevo cuerpo representativo nacional elegido. El 2011, sin embargo, y en buena hora, descubre al presidente como enfermo terminal. Y acaso, por razón de ello, discurre y concluye el año con los estertores, con los arrebatos desbordados de quienes saben que morirán políticamente con el fin del último gendarme de nuestra larga historia de país que no abandona aún su mentalidad rural ni deja de invocar a los caudillos. Chávez ejerce el gobierno desde La Habana, su hospital, sin transferir constitucionalmente el mando al vicepresidente y firma decretos como si estuviese en Caracas. Antes le entrega el control sobre la producción de las cédulas de identidad a Cuba, quien adquiere el dominio sobre la información de cada venezolano. Y mientras la bandera cubana es izada en el fuerte Paramacay de Naguanagua, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez,
informa al presidente de nuestra deuda con el fondo chino por 20.000 millones de dólares, más los 8.000 millones de dólares ya recibidos, ocasionándole a Venezuela un daño patrimonial por venta de petróleo a futuro que se estima en 18.430 millones de dólares. El 2012 lo signa la apresurada por la muerte inminente de Chávez. El 2012 lo signa la muerte moral de la República. Las ratas abandonan el barco, y debo decirlo con esa expresión tan desagradable. Se descubre la entrega por deliberada omisión gubernamental de nuestro territorio esequibo y marítimo a manos de Guyana. El renunciado presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel Eladio Aponte Aponte, confiesa públicamente haber condenado a inocentes, coludido con la Fiscalía General y por órdenes presidenciales, y hasta liberado a narcotraficantes como un acto de disciplina. Y el exfiscal general, y ahora embajador en Roma, Isaías Rodríguez, revela con absoluto cinismo que tanto él como el comandante estaban al tanto de que ocurriría la masacre de Miraflores en 2002. Y al hilo de la muerte, audaz ante la muerte, Chávez se hace reelegir para amarrar el futuro, sin medir el saldo de su aventura inconstitucional. Es esta, pues, la memoria inconstitucional e indecorosa de nuestra primera década y algo más de un siglo, el siglo XXI, al que todavía no hemos ingresado los venezolanos. La heterodoxia democrática o su fingimiento llega recién a su final, en 2013. Le sucede en lo inmediato un régimen abiertamente ilegítimo, quizás despótico en su intención, pero no hay despotismo ilustrado, sino un despotismo iletrado. El de Nicolás Maduro Moros, civil y desangelado, y el de su sostén militar, el teniente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Ocurre ello mediante golpes sucesivos nunca más descubiertos como hasta ayer al orden constitucional vigente. La Sala Constitucional se encarga de hacerle decir a la Constitución aquello que no dice para cumplir con el testamento político del causante, de Hugo Chávez, dictado por los hermanos Castro. Venezuela, en la hora y por ahora, y voy concluyendo, es un cuartel militar arruinado, regentado por mayores generales del ejército. En buena hora el populismo, verdadero resorte que ha sostenido a esta experiencia disolvente de nuestra democracia, también le llega su término, se encuentra en agonía. El causante dilapidó los 646.000 millones de dólares que obtiene de nuestras exportaciones petroleras y cuyo 70% ocupa durante 15 años para importaciones no reproductivas y sus obsequios revolucionarios. A sus herederos les queda una deuda externa sideral que crece desde 28.000 millones de dólares en 1999 hasta 105.000 millones de dólares en el año presente. La devaluación de la moneda alcanza 1.798% y ya no hay medicina ni alimento. De estos aspectos hablo a profundidad desde la perspectiva constitucional en mis dos libros recientes, La historia inconstitucional de Venezuela y Los golpes de enero en Venezuela, ambos publicados por Editorial Jurídica Venezolana, y son mi legado para las generaciones que hoy se levantan y un ancla para que la falta de memoria no les engulla nunca más y luego de la reconstrucción civil nuestro indómito espíritu de libertad. Muchas gracias. Sí.